Hola, bienvenidos a esta idea clave. Esta vez vamos a hablar de el objeto, la carga de trabajo pod. Sabemos que un pod está formado por una colección de contenedores más sus volúmenes y que se ejecuta como una única unidad dentro del mismo entorno de ejecución, es decir, todos los contenedores de un determinado pod residirán en el mismo nodo, como podemos ver en la imagen, y el pod es la unidad mínima desplegable dentro de un clúster de Kubernetes. Cuando se despliega en un nodo, permanecerá allí durante toda su ejecución hasta que finalicen o sean eliminados. Nunca se moverá de nodo. En caso de fallo, se planificará la creación de un nuevo pod en otro nodo disponible del clúster. Bueno, pues vamos a ver todo esto de forma práctica. Luego vemos los enlaces. Como siempre, tenemos Academy lanzado, tenemos un clúster que ya hemos contado en ideas anteriores y que podéis también ver en este enlace, que podéis crear el clúster de cero en el canal si no lo sabéis, o en vídeos de ideas clave anteriores, ¿de acuerdo? Donde tenemos dos nodos, el que termina en 78 y el que termina en 81, que son dos máquinas virtuales que están en Academy en el servicio de C2, que son estos dos que no tienen nombre, ¿de acuerdo? Que le podemos poner node 1 y node 2 para tenerlos un poco referenciados, ¿de acuerdo? Y que también tenemos una instancia de Cloud9 que ya hemos configurado convenientemente, ver idea clave de kubectl, de acuerdo, para que accedamos al clúster, y si cogemos kubectl get all vemos que tenemos acceso al clúster sin ningún problema. Mirad las ideas claves anteriores para tener acceso al clúster sin ningún problema. Bueno, si yo le digo kubectl run nginx, de acuerdo, y le voy a decir que me coja nginx, voy a decir my nginx para que veamos cuál es el pod que crea y la imagen que va a utilizar, de acuerdo, que va a ser la última imagen de nginx. Bueno, pues en estos momentos está corriendo un nodo, como podemos verlo. Si le decimos kubectl get all, vamos a ver que tenemos creado un pod, de acuerdo. Si le decimos -o white, en este caso sabemos que el nodo está lanzado en el nodo que termina en 81, que nos ha dado la IP 128 en el pod, de acuerdo. Vale, nosotros también podemos hacer más instrucciones, por ejemplo kubectl, podemos describir el pod, de acuerdo, que escribiríamos kubectl kubecontrol describe pod my nginx, que es el nombre de mi pod, de acuerdo, donde vemos la información, incluso la IP que estamos comentando, de acuerdo. Vale, podríamos borrar el nodo. Si yo le digo kubectl delete pods my nginx, pues en principio, si lo escribo bien, porque lo he escrito mal, un momento, le decimos kubectl get all, entonces le decimos kubectl delete pod my nginx y me lo debería de borrar. Un segundo, que no me lo borra. Es error mío porque escribo mal las cosas, de acuerdo. Fijaros que estoy escribiendo mal el nombre. Aquí he intercalado la I y la N. Esto es problema mío, de acuerdo. My nginx, y ahora si lo escribo bien esto. Vale, pues una vez escrito bien, si no me confundo, de acuerdo, pues ya me lo ha borrado sin ningún problema y ya vuelvo a tener solo la IP del clúster, de acuerdo. Vamos a volver a lanzarlo. Vamos a decirle run, porque vamos a hacer alguna cosa más. Nginx image nginx my nginx kubectl nginx latex. Un segundo, que me he vuelto a confundir. Esto me pasa por hacer las cosas rápido, de acuerdo.
y si yo no le pongo un igual, mal puede funcionar. Nginx, el látex no sería necesario ponérselo porque me bajará la última versión por defecto. De acuerdo, por lo tanto, ahora sí que tengo el nodo funcionando. Como hemos hecho antes, yo por ejemplo sé la IP que me ha dado el clúster si yo le digo la opción de white, ¿de acuerdo? Podríamos por ejemplo hacerle un ping a este vamos a ejecutar otro Docker. Si nos vamos al GitHub de referencia que os pongo siempre en las referencias, fijaros que aquí tengo un nuevo comando, ¿de acuerdo? Lo vamos a lanzar y os lo voy a explicar. Y fijaros que yo lo que hago es ejecutar un contenedor que le voy a dar el nombre de debug con una imagen de un contenedor que tiene varias instrucciones de networking, ¿de acuerdo? Y que lo voy a restar si se para y que voy a entrar en la consola en modo shell, ¿de acuerdo? Vale, y como le he dicho que quiero entrar en modo interactivo, pues voy a poder entrar dentro del contenedor. Fijaros, yo estoy aquí dentro del contenedor. Si me abro aquí otra consola de terminal y le digo kubectl get all, voy a tener el pod de MyNginx funcionando y el pod de debug, que además estoy en modo interactivo con una salida de comando shell de comandos que lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, yo tengo aquí la IP 3934. Si yo vengo aquí y le digo kubectl get all -o white, tengo la IP que es la 3934, la del debug, y MyNginx 34163, por lo tanto 172, 31, 34, uy, quemado la memoria, 34163, vemos que podemos hacerle ping sin ningún problema, ¿de acuerdo? E incluso puedo hacer un etcstat, ¿de acuerdo?, a esta misma IP. Si le hacemos, por ejemplo, 34.163.80, vemos que nos dice successful. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo el puerto 80 a un pod que tiene un Nginx abierto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo le digo que localhost a este equipo me da error, ¿de acuerdo? Pero si yo le digo que quiero visitar el pod 163, pues me devuelve la página del Nginx, ¿de acuerdo? Bueno, si yo salgo de este pod, fijaros que cuando salga de este pod y le haga kubectl get all, ya solo tengo un pod que es el del Nginx, porque este lo he abierto en modo interactivo y que se cerrará, y que he entrado dentro de él y que se cierra cuando terminamos el pod, ¿de acuerdo? También puedo entrar también puedo entrar con otra instrucción que se llama kubectl exec al que está en ejecución, ¿de acuerdo? Si yo le digo sh, fijaros que yo tengo esta instrucción, no me funciona porque depende del pod. Sí, pero es la IP, esta instrucción no la tiene el pod porque no tiene configurado esta herramienta, pero sí que lo puedo hacer aquí, sí que le puedo hacer hostname-i, ¿de acuerdo? Y también me da la IP, aunque ya la hemos visto de otras maneras, y es otra forma de entrar dentro de los pods, ¿de acuerdo? También yo le puedo decir kubectl get logs MyNginx, ¿de acuerdo? Y un segundo. Que me sobra el get, que me he confundido ahí, logs MyNginx, y ahí me debería de... MyNginx, me he comido una n, cuidado con los nombres, ¿de acuerdo? Y entonces me saca los logs del contenedor cuando se mostró, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues incluso yo puedo hacer también la última instrucción que vamos a hacer, que es kubectl por forward, ¿de acuerdo? No me acuerdo el nombre cuál es, un segundo, que como le he cambiado el nombre, kubectl get
le voy a decir que el puerto que tiene el MyNginx, de acuerdo, 8080, bueno, perdón que no lo puedo hacer porque el puerto 80 de la máquina de Cloud9 lo tengo ocupado. Vamos a hacerle este, ¿de acuerdo? Y entonces lo que le estamos diciendo es que, oye, por favor, ¿me puedes sacar el pod MyNginx que está en el puerto 80? Me lo puedes sacar por el 8080, pero de esta máquina de Cloud9, ¿de acuerdo? Entonces me ha redirigido el puerto 80 del MyNginx, me lo está sacando el 8080 de la máquina host en donde está lanzado el pod, que en este caso es Cloud9. Si me abro aquí otra pestaña, de acuerdo, que ya sabemos que lo podemos aquí de terminal, y le hago un curl localhost 8080, vemos la salida del Nginx, de acuerdo, que es lo que le acabamos de redirigir aquí, de acuerdo. Si lo cancelo, de acuerdo, y vuelvo a decirle localhost 8080 en la máquina física, que es bueno, la máquina host, que es una máquina virtual en la nube, que no es física, pero es una máquina que es la que aloja el pod, ya no me saca nada del 8080 porque lo he abortado. Esta instrucción la he abortado. ¿De acuerdo? Bueno, pues un montón de instrucciones de trabajo con pod, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer al final es dejar el clúster limpio para en la siguiente demo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a borrar el pod y nos queda el clúster limpio para la siguiente demo. Esperando que os haya quedado claro cómo trabajar con pods dentro de un clúster de Kubernetes. Tenéis la información de los pods en este enlace, algunos de los enlaces que he cogido en el GitHub, y cómo montar un clúster por si os olvidáis o no miráis otras ideas clave o muchos más ejercicios en una playlist de Academy que tengo en el canal de YouTube. Y nos vemos en la siguiente idea clave. Muchas gracias. Hasta otra idea clave.